Bueno, cargamos el ring en inglés después. Bueno, hoy vamos a ver lo que quedó colgado la otra vez, la parte de asma, que es el manejo de la crisis. Si ustedes se ponen a ver, no hay muchas cosas nuevas a lo que hace el manejo de la crisis asmática, así que como novedad, por ahí podría ser algo que lo que no usamos o no conocemos, o puede ser también algo de la novedad de lo viejo que por ahí no sabemos, el uso de sulfato de magnesio, el uso del preventivo de los pacientes como rescate, que vamos a ir viendo ahora durante la clase. Entonces, exacerbación, aquí llamamos como un empeoramiento agudo o subagudo, es decir, aquel paciente que aumenta el número de sibilancias, el estado basal del paciente, que se canse más, se pone a correr, le duele el pecho, algo diferente a lo basal ya que maneja el paciente. Eso se va a reflejar en la función pulmonar como una disminución de la misma. Por ahí el término exacerbación es más para nuestro concepto, a los padres hay que tratar de explicarle como crisis o ataque del estado basal de que maneja normalmente el chico. En cuanto a la severidad, pueden oscilar desde episodios leves, que es la mayoría de los pacientes que andan con la vida con sibilancia, que pasan casi desapercibidos en la consulta en la guardia, hasta otros que ya directamente terminan entrando en terapia o terminan en algunos casos produciendo su fallecimiento. Para la crisis aguda, como todo en pediatría, hay que hacer lo que es el interrogatorio, el examen físico y en algunos casos que lo requieren, que serían los exámenes complementarios en este caso. En cuanto al interrogatorio, como primera medida, siempre preguntar el tiempo de evolución de la crisis, si previamente las 24 o 48 horas previas del episodio venía usando corticoides, venía usando salbutamol, además la medicación de base, si usa o no algún preventivo, si es un paciente con alguna enfermedad de base asociada. Un poco unos criterios más graves dentro del interrogatorio que se puedan sacar, que nos va a hablar de un paciente que a prestarle mayor atención, que es un paciente que ya venga usando corticoides sistémicos, o un paciente que se use más de todo el envase de salbutamol en menos de un mes, que tiene 200 disparos, un paciente ya con el antecedente que ya haya entrado a terapia intensiva, o una de esos pacientes que empiezan con una crisis de comienzo brusco, o también que ya estuvo internado en clínica, o problemas por ahí, esos adolescentes que no tienen adecuada adherencia al tratamiento, por ahí estos pacientes van a remitir mayor gravedad. Para el examen físico, tener en cuenta los parámetros básicos, que lo podemos hacer ni bien dentro del paciente, que es fácil de valorar la frecuencia respiratoria, lo que son la sibilancia y el uso de músculo accesorio. Si bien estos son parámetros clínicos, fácil de sacar a su ingreso, tiene muy buena correlación con lo que es la saturometría. Por ahí un paciente que lo categorizamos como una crisis leve, va a ser un paciente que seguramente va a estar saturando más del 94%. Ya algún paciente que ya lo categorizamos ya con una crisis moderada grave, por ahí ya va a ser un paciente que sí va a requerir estar 1 o 2 horas en el CIA o ya pasar a internación directamente, depende de la gravedad. Hay otros parámetros más largos, otras escalas que van a ir viendo en distintos lados donde lean. Por ahí estar atentos cuando entran, sobre todo están rotando en la emergencia y entra un paciente ya que viene con una frecuencia taquicárdico, taquipnéico. Entra así el paciente, pero ustedes donde vean que tiene una alteración ya del sensorio, ese paciente ya empieza a deprimirse o por ahí le escuchan, ya no escuchan ningún tipo de ruido, presten atención porque ya pueden estar ante una parada respiratoria inminente y ahí ya tengan su bolsa al lado. En cuanto a lo que son los métodos complementarios, no es muy útil lo que es la crisis asmática, por ahí el saturómetro no da una idea, pero como vieron en la tabla, nos hace falta el saturómetro, lo que podemos categorizar solamente con la clínica. Obviamente para el seguimiento y después del tratamiento es bueno para seguir estos pacientes, correlacionarlo con la saturación. Después otras cosas que no hacemos el flujo
el pico flujo expiratorio para ver la función pulmonar. No demorar nunca en estos pacientes, perder tiempo antes de enchufarle el oxígeno para ir a sacarle una placa. Te viene agitado el paciente, lo metes en el oxígeno y después en algún momento será la placa, lo mismo que lo que son los gases en sangre. A menos que sea un paciente grave, no hace falta estar perdiendo tiempo sacando un laboratorio. Pasando ya a lo que es el tratamiento de la crisis, estaba Coti. Como objetivo, recordando ustedes la fisiopatología de lo que es que es la vasoconstricción severa que se produce en los bronquios. Acá van a ver lo que es un bronquio comprometido en un derecho, ante sea el estímulo que sea ambiental, psicológico, alérgico, lo que sea, que desencadena la crisis en estos pacientes. Van a ver la diferencia entre ambos bronquios. El objetivo siempre va a ser a lo que es mejorar la oxigenación, aliviar la obstrucción, mejorando la función pulmonar y, sobre todo, disminuir el número de recaídas en estos pacientes. Siempre tienen que ir tras seguir una línea de tratamiento. Por eso se habla de un tratamiento escaloneado. Tenemos lo que es la primera línea, que es generalmente el 85-95% de los pacientes ya van a funcionar, ya van a arrancar, se van a ir a la casa o van a quedar internados, pero estables con esto, haciendo esta primera línea de tratamiento, que es siempre la suministración de oxígeno, la aplicación repetida sin parar de broncodilatadores, por ahí en algunos casos combinarlo con lo que es el bromuro hipatropio, y la administración temprana de corticoides endovenosos. Ahora vamos viendo cada uno cómo las dosis y cómo se usa. Y después muy pocos pacientes, el 5, 10, hasta el 15% en algunos casos, ya pasar a una segunda línea de tratamiento, que es ya el uso de sulfato de magnesio, sobre todo en nuestro hospital. Los otros ya medio que están en desuso. Entonces, dentro de los pilares del tratamiento tenemos la ABCD, sobre todo. Lo primero, lo más importante, es el oxígeno. Siempre, en lo que es pediatría, saturación menos de 93, entra el paciente, va al SIDA directamente, en el shock, lo que sea, metemos el oxígeno, siempre tratar de mantener flujos altos, sobre todo si vamos a administrar alguna medicación por encima de 6 y 8 litros. Siempre en pediatría se recomienda saturaciones mayor, entre 94 y 98%. Y esto que dice la oxigenoterapia controlada, algo que refiere es el oxígeno que necesita el paciente. Si ustedes tienen en internación un paciente y está saturando 100, 99%, ir disminuyendo el volumen de este. Pasando a lo que es el B, que ya son los broncodilatadores de acción corta. Sobre todo, acá preferimos lo que es los inhaladores de dosis media, la vía inhalatoria, ¿sí? Puede ser, van a ver que tiene mayor evidencia, que sirven más que lo que son las nebulizaciones. Vamos a comparar uno con otro, a ver cuál sirve más. Acá hay un estudio, por ejemplo, que compara el uso de lo que es el PAF versus las nebulizaciones, cómo disminuye el score clínico, las tasas de ingreso, ¿no? en terapia, en internación, usando lo que son los inhaladores sobre las nebulizaciones. Obviamente tienen un paciente con alteración del sensorio, por ahí conviene más el suministro de oxígeno con nebulización. En cuanto al uso de salbutamol, siempre, como saben, la dosis inicial son 2 inhalaciones, 2 PAF, que tiene 100 microgramos cada descarga. La dosis y frecuencia en los pacientes que después manden ambulatorios son cada 4 o 6 horas. Van a ver por ahí vienen muchos pacientes, sobre todo de CAPS, que indican cada 12 horas. Recuerden, el salbutamol no sirve para nada estar indicando cada más de 4 o 6 horas. Vienen con indicaciones cada 12 horas. El tiempo de acción como mucho es 6 horas de salbutamol. Y obviamente repetir la dosis, 3 dosis cada 15 o 20 minutos, el tiempo que lo requiere el paciente. Esto en cuanto al manejo inicial en el domicilio. Por ahí, pues, si tienen un paciente, viene al consultorio y ustedes ven que no está para internar, lo mandan a la casa con, como decía, indicaciones de 2 PAF cada 4 horas, ¿sí? Ahora, si ustedes tienen que asegurarse del buen seguimiento, si ven que el padre no le va a comprar el PAF o no tiene buen seguimiento, o ante la duda lo dejan internado. El niño, además, si ustedes confían en los padres, explíquenle que tiene que estar tranquilo, nada andar corriendo. Y sobre todo la pauta de alerta, si ustedes le avisan al padre que ese chico, o el padre ve que ese niño antes de las 3, 4 horas le tiene que hacer de vuelta al PAF porque lo escucha con más vigilancia, que se agita, que le duele el pecho,
le dan las pautas que tiene que volver a la guardia porque seguramente terminará internado o está en una crisis moderada que terminará necesitando oxígeno. Para que sepan y anoten, sobre todo cuando entran a la guardia, por ahí yo en el consultorio mismo y en la emergencia siempre mando 8 o 10 PAF, después me voy al CIA y le vio a la enfermera y no le hicieron. Le hicieron 2 PAF bien grandote de 80 kilos y ¿cuántas PAF le hice? Yo le indico 10 PAF y le hace 2 PAF, no le va a hacer nada. Esto tengan anotado en su libreta para que ustedes tengan una idea, 2 a 5 en crisis leve y 4 a 10 en lo que son crisis moderadas graves. O pueden usar esta fórmula, número de PAF, peso en kilos dividido 3. No tengan miedo de meterle, combinarle el salbutamol con el bromuro. Siempre teniendo en cuenta hasta 10 PAF pueden hacer como mucho. Costo-beneficio con lo que es la hipoxemia que te da una crisis asmática, métanle PAF. Después está la dosis también, lo que es la nebulización. 10 disparos, taca, 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 taca. Cada 20, 15, 20 minutos lo que haga falta hasta sacarlo de la crisis. Eso es intensivo el tratamiento agudo. Sin miedo al éxito. Esa es otra que uso. Todos sí, sin bajar. No, hacemos eso siempre. Para ahí las enfermeras no saben y... Esto ya está en el GINA del 2015. Se ha compartido en el grupo después. Pero tengan en cuenta esta fórmula, número de PAF, peso dividido 3. Hasta 30 kilos, 10 PAF. Más de 30 kilos se quedan ahí. Lo mismo en las nebulizaciones, 10 gotas en menos de 30 kilos o 20 gotas en mayores de 30 kilos. Siempre asegúrense de tener un buen flujo de oxígeno. Por ahí le ponen, está con 3, 4 litros, no te sirve de nada la nebulización del salbutamol. Ahí está la dosis. Y otra cosa que habla también las nebulizaciones continuas, pero eso ya no se hace. Después, otra cosa que tengan en cuenta, por ahí esos pacientes que están bien seguidos por neumo, vienen con su preventivo, con su neumocor, con su frevio, con su budesonide, hay muchos estudios que avalan, tienen evidencia que, por ejemplo, sirven esto, sobre todo lo que es budesonide inhalado, con mezcla del formoterol que hay en Argentina, que en este caso el neumocor y el frevia, van a ver que por ahí los neumos le dice que puede servir para sacarlo, para usar en el rescate agudo de estos pacientes. Así como le hacen la serie con el PAF, pueden aumentar la dosis de su preventivo que venía siendo de base. Así como tienen el convulsivo que si viene con su droga de base, le pueden aumentar la dosis, hacerle una carga, impregnarle. Por ejemplo, viene tomando levetiracetam y le ponen la carga de leve. Lo mismo pasa en este caso con lo que son sus preventivos, en este caso budesonide y formoterol que hay en el mercado acá en Argentina. Y hasta 4 dosis, 2 veces en el día habla, lo que son las guías. Tengan en cuenta por ahí cuando no lo pueden sacar con nada o sube a clínica y viene con un preventivo, les mandan su preventivo también. Después pasamos a lo que son los corticoides sistémicos, que como todos sabemos, sobre todo por ahí tratar de usarlo más en lo que son las crisis moderadas y graves, por ahí cuando atiendan en el consultorio, por ahí esos pacientes que vienen con crisis leve o por ahí no le pongan, porque si no los padres se acostumbran, ya escuchan una sibilancia y ya corticoide, corticoide, corticoide. Usen más lo que ya cuando son pacientes que van a requerir la internación. Una cosa que también habla siempre que la vía oral es de elección. Acá viene un chico con una sibilancia, le ponemos la Dexa, le ponemos la hidro, pero tengan en cuenta que siempre lo que es los corticoides orales son de elecciones. Lo mismo, el intervalo para el tratamiento o al alta o algo del paciente habla hasta un rango de seguridad hasta 5 días. Inclusive en algunos guías dicen hasta 10 días se puede usar corticoides sin peligro, pero bueno, por las dudas, ante la duda, sin tener que bajar la dosis, 5 días para que tengan en cuenta. Y ya en el paciente internado, acuérdense, hablaba mejor, en algunas guías comparaban lo que era hidrocortisona con Dexa, preferían más el uso de hidrocortisona. Los más viejos se recordarán por ahí la discusión que teníamos con Irala, ya todo le ponía hidrocortisona. Y ahora acá más yo veo que usan más lo que es la Dexa. Ya está la dosis de la hidro. Y por último, el bromuro. Famoso bromuro que muchas veces lo usan solo. Van a haber indicaciones de médicos que ponen PAF de bromuro. ¿Para qué? Si bien tiene efecto bronquiodilatador, pero es menor a lo que es el salbutamol, siempre tiene que irse asociado al salbutamol. No sirve de nada estar indicando el bromuro y hipatropio solo.
¿sí? Y sobre todo usarlo en riesgo en pacientes graves que en estas crisis moderadas, graves, sobre todo en lo que son malas graves, intenso también. Junto al salbutamol, paso de bromura. En este caso, el salutral AC, el que trae combinado. Ahí tengan las dosis, más de 20 kilos más o menos. Pero por ahí, si tienen el salutral combinado, también lo mismo, usen la otra escala de 8 a 10 pasos. Ahí hay un estudio que compara el uso de solo de salbutamol con salbutamol y bromura y también compara que tienen mejor ingreso hospitalario en los pacientes, menor día de estadía, el uso combinado de esto. Y recordar que el uso de del bromuro sirve en lo que es la etapa temprana de la crisis. Más de 2 o 3 días ya no te sirve el bromuro. O sea, tener un paciente internado 5 o 7 días con indicación de bromuro ya no te sirve. Ya. Bueno, tenemos este paciente, no mejoró, hicimos todo, le metimos 2 horas, 20 pas, cada 20 minutos, pas, la Dexa, la hidro, nos arrancó su paciente, tenemos que pasar lo que es la segunda línea de tratamiento, que ya es el plan B. El famoso sulfato de magnesio que muchas veces tenemos miedo de pasar. Tienen que saber que anoten esto en su libreta, la dosis, ahora vamos a hacer un ejercicio para que siempre en las guardias, por ahí no se sabe indicar bien de forma correcta, es 25. En algunos describe 25 a 50, en otros lados 25 a 75. El rango en realidad depende de la gravedad del paciente, hasta 100 miligramos se puede hacer teniendo una media más o menos de 40. Tengan en cuenta la dosis máxima, siempre se pasa en 15 a 30 minutos y la dilución 10 miligramos en 1 mililitro. ¿Sacaron foto de todo esto? Que después para los premios hay ejercicios. Así que, Kines. Hay un premio consuelo para el servicio. Ahí está, sobre todo hay muchos estudios que avalan el uso del sulfato de magnesio, que disminuye después el pase de paciente a terapia, el número que pasan a la terapia, que se interna sobre todo. No tengan miedo de usar sulfato de magnesio después de agotar todas las instancias de primera línea. Hay otras opciones que describen también la aminofilina, se usaba antes, el montelukast, como hay un estadio inflamatorio general, por ahí ponen antileucotrieno, algunos neumonólogos. La adrenalina por ahí sí está también con una urticaria, ketamina por ahí en terapia, pero nada de eso en realidad está avalado en ninguna guía que diga que sirve. Y bueno, una vez que llegó nuestro paciente, lo estabilizaron, lo sacaron de la crisis, lo tienen internado, pasan su día, van haciendo el destete de oxígeno, considerar que previa al alta, por lo menos 24 horas previas, o tienen que pasar un paciente de una crisis moderada grave a tener en crisis leve, ya que no requiere oxígeno. ¿Sí? Hay 24 horas por lo menos sin requerimiento de oxígeno para mandarlo a la casa. Que pueda seguir adecuadamente las indicaciones en el domicilio, asegúrense de eso. Después de una crisis moderada grave, siempre recuerden, por lo menos en interconsulta neumo, que ese chico se vaya con un preventivo, porque si no está por volver la semana que viene, el mes que viene, va a ir, venir en la guardia y aprovechen la internación para hacerle la interconsulta neumo. Y enseñarle a los padres sobre todo el reconocimiento de los signos y síntomas para que no vuelvan así estos chicos que no lleguen hasta la última instancia para consultar a la guardia. Vamos terminando. Para finalizar, entonces, entra el paciente, lo categorizan, leve, moderado, grave, ahí van haciendo su algoritmo. El tratamiento de primera línea, acuérdense, paciente que entra en crisis moderada grave, oxígeno, intensivo, salbutamol y patropio. Si no arranca, ya le agregan los corticoides. Si no arranca, después ya pasan a lo que es la segunda línea de tratamiento. Esto, no usar, después cuando en estos pacientes no usar sedantes, mucolíticos, antibióticos, le indican, le meten antibióticos a nuestros pacientes, las crisis asmáticas no se sobreinfectan. Y todos lo vemos con ceftriaxona, claritro, pero bueno, anda a discutir esto. Y sobre todo, muy importante, por ahí entran en crisis o vienen a la emergencia y le decimos, no, suspender el ubesonide, suspender tu preventivo. Nunca que suspendan el tratamiento que llevan de base. Hagan siempre en salbutamol y a su vez que se vayan con su tratamiento de base. Recuerden que la crisis asmática es la mayor causa prevenible de lo que son las hospitalizaciones en pediatría. Y recordar que el éxito dependerá de un diagnóstico y tratamiento correcto.
Y acá está mi perro que me robó el paso. ¿Preguntas, Coti? ¿A agregar algo? Experta en... ¿Cómo inflama? La citra, claritra, le encanta indicar. Bueno, ahora se viene la competencia por los premios. ¿Ni Frank? Pueden elegir. Lucas, Ah, ¿me está. escuchás? Sí, sí. ¿En qué se diluye el sulfato de magnesio? ¿Fisio o Dextrosa, fisiológico, indiferente. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Ok, está, gracias. A ver si ven. Ahí mando al grupo los ejercicios. Vean todo el grupo de residentes. Voy mandando. Ya tengo un número. Ahí te lo mando. Entren a la... Esperamos que entre todo cuando todos entren. Pregunta uno primero. Me mandaste a... Sí, ya lo mandé. Ahí, tío. Bueno, pregunta 1. Para ver, ¿Se ve? ¿los del Meet pudieron entrar? Por tiempo ni nada. Sí, dice. Listo. Contesten solo, si no se quedan sin premio. Franco, un paciente de 12 años de edad con antecedente de cuadro broncoobstructivo de repetición de los 2 años de edad y un adecuado seguimiento por especialidad medicado con Neumocor Plus desde hace 4 meses, más tiene 2 PAF a la noche y su dosis diaria de Montelukast. Actualmente se fue al CAPS, lo vieron muy agitado, le hicieron las primeras medidas, no arrancó nunca, lo trajo al 107 por un cuadro de dificultad respiratoria moderada grave. La madre realizó en su domicilio serie con salbutamol, 2 PAF sin mejoría. Usted cuando entra el paciente lo ven hacia el examen físico rápido, con una respiración rápida y superficial y tan subital, una respiratoria de 44, taquicárdico, satura 86% aire ambiente. Usted ve que el niño prefiere mantenerse sentado para hablar, logra decir algunas palabras, una frase y se cansa. A la inspección ven un paciente con uso de musculatura accesoria, tiraje universal y disminuida la entrada bilateral de aire. Silencio será. Como dato rápido que saca del interrogatorio, la madre del niño refiere internación previa en UCIP hace 1 año y 3 internaciones en clínica médica. Como primer medida, ¿qué haría? Cuando estén todos, A ver, otro. Quiero ver nomás quién le trae la... Los del Meet avisen cuando respondieron y vamos comparando las respuestas. dejen de soplar. Manden una manito o algo. Hacen todas juntas. O sea, tenés que poner y después enviar abajo. Abajo dice enviar. No, alguien está editando. No, Sí, sí, eso puede ser porque modificamos un ratito la 1. Manden la 1, eso va a pasar con la 1 nomás igual. Che, me desaparecieron las opciones, no sé qué onda. alguien editó. Alguien Me borró todo. parecen dos. Alguien No sé. entró con el de la residencia, borró todo. Bueno, no importa. Bueno, igual los que llegaron a contestar, No borres la pregunta.
Con el link de la residencia porque iban a poder borrar la... Entren con su correo para ver los nombres. Tiene que Por entrar con los... su correo personal. La primera no vale, listo, descartada. Pongo